Amigos de la provincia, buenas tardes y bienvenidos. Comenzamos como cada jueves, puntuales a las 18 horas, una nueva edición de Bien Vivir, acompañándolos con temáticas variadas, con invitados y hablando sobre todo de la prevención y de los hábitos saludables. Aquí estamos junto a todo el equipo de la televisión pública acompañándolos en vivo desde Rawson y llegando a cada rincón de nuestra provincia. Los invitamos a que se queden con nosotros disfrutando de esta edición en la cual los temas son los siguientes. Hábitos saludables a la hora de comer, la importancia de la variedad, de los colores también y de compartir comidas en familia. Cuencos de cuarzo en el bloque de actividades en vivo en esta edición de Bien Vivir. También vamos a conocer todas las posibilidades en lo que a cuidado sexual refiere, tipos de cuidado y algunos consejos útiles. RPG, ¿escucharon hablar de esta técnica? Nos visitará también un kinesiólogo para conocer detalles de esta actividad. Todo esto y mucho más en esta edición de Bien Vivir, acompañándolos desde la televisión pública. Hablamos de la nutrición, hablamos de los hábitos saludables y ya nos acompaña la nutricionista Alejandra Cancio. Alejandra, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de alimentación saludable? Ahí veíamos mucha variedad y muchos colores que tiene algo que ver, ¿no? Estábamos viendo algunas imágenes que un poco hacen de introducción a lo que es esto de hablar de hábitos alimentarios saludables. Cuando hablamos de variedad, hablamos de colores, hablamos de incorporar alimentos que tengan cada uno su nutriente necesario. Por supuesto, nunca un alimento es una panacea por sí solo, pero sí dentro de una alimentación variada, que tenga varios colores también, me asegura una buena entrada de todo tipo de nutrientes. Porque al principio se hablaba de que los colores para los chicos, ¿no? Bueno, cómo engañar a los chicos para que coman verduras y mezclar los colores y armar formas. Pero también a los grandes la comida nos entra por los ojos. Absolutamente, pero más allá de que entre por los ojos, es asegurarnos una buena entrada de nutrientes. Nosotros sabemos, por ejemplo, que si comemos zanahoria, tenemos más vitamina A, beta-carotenos. Si tenemos alimentos verdes, estamos incorporando vitaminas del complejo B. Esto no queda restringido solamente para los chicos, sino para los grandes, que siempre por ahí a veces nos hacemos unos análisis o tenemos algún síntoma que nos indica que algo nos está faltando. No tenemos que descuidar eso. Y también hay que desmistificar eso de que la comida saludable es comida fea, no, para sosa, nada. aburrida. No, para nada, para nada. La nutrición hoy en día se ocupa que sea divertida, sabrosa, cada vez más cerca de que no haya una comida específicamente para los chicos y otra para los grandes. Por supuesto, cuando son más chiquitos, cuando están recién educándose para un nuevo alimento, por supuesto lo vamos a hacer diferentes. Pero luego toda la mesa familiar tiene que estar compartida con la alimentación saludable. Y la importancia de compartir comidas en familia también, ¿no? Absolutamente, absolutamente importante. La mesa familiar, a ver, desde siempre se dice que la alimentación es más que comer, es más que sumar nutrientes, si están bien de calorías, hidratos de carbono, si estoy cumpliendo con los requerimientos de calcio. La alimentación implica también un compartir que aunque sea, yo sé que muchas veces los tiempos de trabajo, de mamá, quizás de la papá, familia come en distintos horarios. Pero es importante, aunque sea la merienda, un desayuno o la cena, que a veces es el horario en el cual están todos presentes, se comparte, porque en ese compartir se educa mucho más que leyendo o que algún profesional. En ese compartir, en ese ida y vuelta que hay con la familia es muy importante para los chicos. Hablamos de la variedad, de la importancia de los colores para garantizar el ingreso de nutrientes. Te acompaño a que compartamos con toda nuestra audiencia un informe especial que tiene que ver con esto de los hábitos saludables a la hora de alimentarnos.
el tema de las comidas es importante la variedad que podamos tener durante el día, tanto en el almuerzo como en la cena y diariamente. Habría que, lo ideal sería combinar colores. Si nosotros nos aseguramos una buena entrada de colores, nos aseguramos una buena entrada de nutrientes. Por ejemplo, durante el almuerzo, y más si tenemos que seguir trabajando, no es conveniente que sea una comida muy pesada o muy rica en grasas o con demasiada proteína, porque nos va a adormecer un poco. Entonces, siempre cuidando la calidad nutricional, hacer alguna comida más liviana, como por ejemplo en este caso son unas milanesas de zapallito verde empanadas por salvado de avena, por pan rallado y por semillas, cosa que me asegure una buena entrada de nutrientes y de fibra. Acompañado por zapallo, en este caso zapallo al horno. Siempre es conveniente utilizarlo al horno porque no pierde nutrientes. Cuando uno hierve una verdura, en el agua van pasando los nutrientes del mismo alimento. A no ser que tomemos ese caldo, sino el alimento es permeable, da sus mejores nutrientes al agua, luego nosotros lo comemos y comemos un alimento pobre. Entonces, o al vapor o al horno es el medio de cocción para los vegetales más conveniente. Siempre, y eso es uno de los males de la alimentación actual, es la escasa cantidad de fibra que comemos actualmente. Entonces, todo tendría que ir acompañado por una buena ensalada, una buena cantidad de alimentos crudos y siempre acompañarlo por una fruta o un postre. Puede ser al vapor, gente que no puede comer alimentos crudos, la opción es hacerla al vapor o al horno también, manzanas asadas, peras asadas, durazno cuando venga la época, membrillos, que en esta zona tenemos una fruta excelente como el membrillo. Y no olvidarnos nunca del cítrico que nos aporta gran cantidad de vitamina C y más para esta época del año. Nosotros tenemos que ser siempre moderados en las porciones. Saber parar, saber poner un punto cuando realmente nos satisfacemos, ¿sí? Este tipo de porción es una alimentación normal, adecuada. Si queremos sacarle un poco de calorías, bueno, le bajaremos en cuanto al zapallo. Esto también es importante acompañar por cereales en forma de panes, de galletitas, en el almuerzo, pero lo más conveniente siempre es que tenga fibras. Vuelvo a insistir, el mal de la alimentación actual es la escasa cantidad de fibras que corresponden. Bueno, nos dio hambre este informe. Me alegro. Ahí veíamos que en un momento mencionabas que aquellas personas que no pueden ingerir alimentos crudos los pueden cocinar al vapor. ¿Cuáles son los beneficios de comer una ensalada de vegetales crudos o si no la posibilidad de hacerlos al vapor o cocinarlos? Como habíamos escuchado ahí en el informe, una de las grandes carencias que hay en la alimentación actual, entre otras, es la falta de fibra en la comida, en la alimentación normal. Entonces, eso nos aporta fibras crudas que son muy efectivos para, no solamente para el tránsito intestinal, sino para la prevención de muchas enfermedades. Pero hay personas que no pueden consumir, claro, no lo toleran. Entonces, los alimentos cocidos, dentro de los alimentos cocidos, cuidar que sea la mejor opción de cocción. El vapor es una muy buena opción. Al horno, como veíamos ahí en el informe también, es otra excelente opción. Si hacemos hervido, recordar que enseguida... No exceder el tiempo. Exactamente. Primero el subdividido. Si lo hacemos muy chiquitito, el alimento se pierde más rápido los nutrientes. Claro. Si es mucho tiempo, como vos decías, que queda en el agua... Se achicharran, claro, pierde los nutrientes, es como una esponjita, se salen a través de las paredes celulares. ¿Y el baño María invertido cuando uno hierve vegetales? Bien, lo ideal en eso siempre es utilizar el agua con lo cual se cocinaron los vegetales, utilizarla para hacer sopas, para
para sopas reusarla, porque ahí es donde está la riqueza. Dentro de los vegetales, y en general, el tema de las vitaminas es muy importante, el tema de conservación. Hay vitaminas que son hidrosolubles y otras liposolubles. Las hidrosolubles, por supuesto, están ávidas de agua, y en este caso las ponemos a hervir y pasan al líquido de cocción. Así que tener cuidado con el tema de la cocción y el subdividido de las verduras. Hay muchos mitos también con que una rodaja de pan te engorda más que una galletita, o al revés, que si comes fideos con tuco boloñesa eso no está bien. Claro. ¿Cuánto de verdad y de mentira hay en eso? Es tanto mito, hay muchos mitos con respecto a los alimentos. En cuanto al valor calórico de una rebanada de pan y una galletita, está dado por el tenor graso que tiene. Muchas veces se engaña, a veces sin quererlo, porque una galletita, algunas tienen mayor tenor graso que una rebanada de pan blanco. Siempre es recomendable que el pan tenga alguna fibra. Antes se amasaba con harinas oscuras, lo cual quería decir que no estaba tan refinada y tenía mayor cantidad de fibras. Hoy el pan es súper blanco, con mucha escasez de fibra. Entonces, cuidando el valor calórico, el tenor graso, aquel que tenga más fibra, mucho más conveniente. Y hoy en día hay muchos panes y muchas opciones en el mercado de panes con semilla, y las semillas a la vez se pueden utilizar en ensaladas, es otro modo de incorporarlas. Exactamente, las semillas siempre, y esto hay que recalcarlo, como complemento de una alimentación normal, de una alimentación equilibrada, aportan en muy pequeña porción muchos nutrientes, muchos complejos vitamínicos. Vamos a compartir algunos consejos, ¿Cómo no? Consejos saludables, piénselo para la cena de hoy. Una alimentación normal y base, en su momento cuando se usaba la pirámide nutricional, ahora se usa el óvalo de la nutrición en Argentina, son lo que corresponde a pastas. Las pastas corresponden a una fuente excelente de hidratos de carbono. Si las utilizamos integrales, son hidratos de carbono complejos que demoran su tránsito intestinal y nos dan la energía necesaria. ¿La energía necesaria para qué? No consumir la energía de otros alimentos que son más escasos, por ejemplo las verduras, las frutas nos van a dar energía, pero aportan otros nutrientes. Entonces, no vamos a malgastar la energía, la vamos a obtener de las pastas, en lo posible integrales. Luego también el tema de las proteínas, porque hemos hablado de las pastas, de las verduras, de nutrientes que me da, por ejemplo, las frutas, como la vitamina C, las vitaminas del complejo B. Pero las proteínas son esenciales, son bloquecitos esenciales que tienen que estar presentes. Y el huevo tiene una proteína que está constituida como proteína patrón. Si la FAO ha considerado que la proteína del huevo es la proteína número 100, o sea, como tope en la escala. Considerar una porción 3 o 4 veces por semana de pescado en distintas preparaciones es absolutamente aconsejable. Siempre, y recomiendo, acompañarlo con verduras en distintas preparaciones. Una porción de alimentos crudos para la inclusión de fibras o cocidos para que también se aprovechen de otra manera estos alimentos y que sean agradables, ¿sí? Buscarle la forma en que sea agradable. Siempre la fruta, hay muchas opciones de preparación de frutas. En este caso, la misma naranja, el jugo de la naranja, se lo mezcló con gelatina también, que es una fuente de proteínas. Entonces estoy mezclando proteínas con vitamina C, más los alimentos crudos. En este caso pescado, en este caso otra carne magra como es el pollo, la pechuga de pollo. Puede haber cualquier porción, siempre teniendo la precaución de quitarle la piel y pedacitos de grasa que podamos ver, a la plancha, al horno, métodos de cocción que puedan conservar los nutrientes.
Bueno, consejos útiles variados. Podríamos estar hablando muchísimo más, no va a faltar la oportunidad de hacer, de charlar de comida saludable, hábitos saludables, quizás con ingredientes más específicos. ¿Cómo no? La carne. Somos carnívoros los argentinos. Somos carnívoros, tenemos que elegir. Carne como fuente de proteína es inherente a nuestro hábito cultural, hábito alimentario, con moderación, por supuesto, y elegir otras fuentes de proteína que también son absolutamente valederas, como por ejemplo los pescados. La soja. Sí, no se compara en calidad de proteína y de aporte de hierro. Es otro tipo de proteína. No reemplaza una a otra, pero como fuente de proteína animal, elegir también, darle prioridad a nuestra zona que tenemos tanto. Claro, es el sobre pescado, todo. El pescado. Bueno, Alejandra, seguramente vamos a hablar más en detalle no? de distintos consejos porque hay muchísimo para seguir hablando, así que te agradecemos mucho por la visita. De nada, muchas gracias por invitarme. Alejandra Cancio con nosotros en esta edición de Bien Vivir. En el próximo bloque y algo que anticipábamos al comienzo del programa, en la sección recreativa, vamos a conocer detalles de cómo se trabaja con los cuencos de cuarzo. Ya está con nosotros Fernando Ariel Barilá, con quien vamos a dialogar y nos va a hacer algunas demostraciones en el próximo bloque. Momento de la primera pausa, ya volvemos. Lo habíamos anticipado, momento de actividad en vivo en Bien Vivir, acompañándolos desde la capital provincial, y ya está con nosotros, como lo presentábamos en el bloque anterior, Fernando Ariel Barilá y sus cuencos de cuarzo. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Maru? Bueno, gracias por la invitación. No, por favor. Gracias por la invitación y bueno, y saludamos a toda la provincia que llega a este hermoso canal. Exactamente, llegando a cada rincón de nuestra provincia con estos cuencos maravillosos que son de cuarzo, no son tibetanos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los tibetanos son de metal. Ajá. Y los cuencos de cuarzo son de cuarzo. Uno ve esto, escucha, como recién escuchamos en la pausa, y uno dice es una actividad musical, pero la vibración que esto genera tiene que ver con las energías de uno, ¿no? Sí, más que una actividad musical, bueno, porque emite un sonido, ¿no? Pero estamos hablando de instrumentos ya más terapéuticos que otra cosa, digamos. Estamos hablando ya más de instrumentos que trabajan la energía, ¿no? ¿Y cómo hacemos para combinar nuestra energía con la de estos elementos? Primero creo que fundamental lo que debemos hacer es tomar conciencia de qué es la energía y qué es la energía precisamente, ¿no? Y la energía es, o sea, todo en el universo está en constante vibración, ¿no? O sea, todo es energía. Todo es energía. El movimiento. Claro, este cuenco, el micrófono, una piedra, un vaso de vidrio, el agua. Todo está compuesto de átomos, entonces los átomos vibran y ahí está la energía en sí misma, ¿no? En todas las herramientas que estamos manipulando en el día a día. Y contame qué es lo que logramos. Calculo que se llegará a unos niveles de meditación asombrosos, ¿no? Con estas actividades. Sí, la verdad que sí. Primero tenemos que tomar en cuenta que los cuencos de cuarzo básicamente son de cuarzo y el planeta entero, nuestro planeta Tierra, es de cuarzo, ¿no? Después, el cuarzo es lo que más abunda después del oxígeno en nuestro planeta. Y también tenemos que tener en cuenta que todas nuestras tecnologías, celulares, televisor, cámaras, todos tienen microchip de cuarzo de silicio. Entonces estamos hablando que este cuarzo lo encontramos en absolutamente gran parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Un componente de nuestras vidas. Sí, sí, bueno, estamos ahora saliendo en vivo gracias al cuarzo. Gracias al cuarzo. Y la particularidad que tiene el cuarzo es que tiene una conducción muy alta en cuanto a su manipulación de dejar correr la energía sin obstáculos. El cuarzo y el silicio hace, digamos, circular la luz y la energía de una forma constante, muy rápida y muy fácil. Por eso los artefactos eléctricos y la tecnología tienen eso.
Entonces estamos en presencia precisamente de instrumentos sonoros y vibracionales que facilitan la circulación de energía y expanden la energía. Sabemos, Fernando, que en Santos Tierra Holística, tu espacio, haces muchas actividades con cuarzo. ¿Cuánto tiempo demora una sesión de cuencos de cuarzo? Y una sesión, una armonización, una meditación con cuencos de cuarzo, no más de 1 hora, porque realmente generan una tranquilidad y una armonía que te terminás durmiendo precisamente. Así que más de 1 hora no, porque si no después no los puedo levantar. Y ya con 1 hora ya el cuerpo se armoniza y digamos, energéticamente como que se alinea y se equilibra. ¿Y te sentís mejor? Y te sentís mejor. Sí, cuando estamos tranquilos, uno se siente mejor, ¿no? Señora, señor, usted que está del otro lado disfrutando de esta edición, bajamos un poco las luces, relájense, busquen un lugar cómodo, traten de no dormirse, pero sí disfruten de esta sesión en vivo, Cuencos de Cuarzo. Dale. Bueno, los invito a todos que nos están escuchando, bueno, que tomen un lugar tranquilo, puedan disfrutar y sentir el sonido y la vibración de los cuencos y relajarse.
cómo vibra esto. Es impresionante y sigue vibrando, ¿eh? Claro. Bueno, lo que decías de esta conducción de energía, ¿no? Estamos hablando de instrumentos altamente vibratorios, ¿no? Y el efecto terapéutico que hace en el cuerpo es precisamente esa vibración por la ley de resonancia. Como estamos hablando de luz, porque esto es cuarzo y es luz densificada en un cuenco, es una frecuencia muy alta. Entonces, como que arrastra e inunda todas las frecuencias más bajas y nuestros cuerpos, cuando están en un estado de desequilibrio, automáticamente es como que los alinea enseguida. Somos varias personas acá en el estudio y supongo que todos habrán sentido como una vibración en los oídos, en el pecho impresionante. Y el sonido que escuchábamos, para contarle a la audiencia, era el sonido de esto, no era una campana que poníamos en la Sí, pero compu, estábamos ni preocupados nada. porque para que se escuche, ¿no? Y de pronto estamos hablando de instrumentos muy por más que parezca chico, este cuenco, la vibración se traslada a kilómetros, así que desde alguna forma está científicamente comprobado. Armonizamos a todo el barrio, así que Vecinos se siente. contentos aquí en la capital provincial, todos armonizados y en paz. Impresionante, la verdad que me sorprendí. La verdad, sorprendida quedo. Fernando, el domingo en Gaiman vas a hacer una actividad. Sí, vamos a estar aprovechando que hay un espacio nuevo de yoga. No recuerdo el nombre porque está en galés y soy medio de madera. Pero sí, bueno, los invitamos a todos desde las 16 horas, ahí cerquita de la plaza nomás. Vamos a estar disfrutando, digamos, de estos instrumentos, y cantaremos mantras también y compartiremos una tarde en compañía y entre todos para pasarla mejor, ¿no? Me encantó, Fernando, muchísimas gracias. Bueno, gracias, un Nos placer. quedamos disfrutando estas vibraciones de luz y energía. Una pausa y ya venimos. Nuevo bloque en esta edición de Bien en Vivir. La verdad que nos hemos quedado todos sorprendidos y maravillados con el sonido y la energía que emiten los cuencos de cuarzo, lo que compartíamos con Fernando en el bloque anterior. Pero como también lo habíamos anticipado al comienzo del programa, vamos a conocer todas las opciones en métodos anticonceptivos que existen. Ya está con nosotros el ginecólogo Jorge Ojeda. Jorge, nuevamente, bienvenido. ¿Cómo estás? Jorge, que participó de nuestro primer programa, ¿fue, no? En el primer programa, sí, En el tal primer cual. programa. Tal cual, sí. Bueno, y acá estamos nuevamente para hablar de métodos anticonceptivos. Has traído algunos y vemos que hay varias opciones. Bien. Ante todo, quiero explicarte que hay dos leyes nacionales que están obviamente en el ámbito del país, que algunas provincias, el caso de Chubut, fue precursora junto con Río Negro hace muchos años atrás, alrededor del 2002, de leyes que tienen que ver con la anticoncepción y la protección de lo que se llama procreación responsable. Una de las leyes, las voy a poner el nombre para no olvidarme, que es la 26.130, es sobre la planificación familiar definitiva y tiene que ver con una de las cuestiones que por ahí puede generar algunas dudas, que es la ligadura tubaria o la ligadura del conducto deferente o vasectomía que se hace sobre el varón, que se incorporó a la otra ley en el 2007, que es del 2002, y después en el 2003 hizo lo que se llama un programa nacional de salud sexual y de planificación responsable, que es la ley 25.673. Estas dos leyes protegen a la mujer la decisión de tener una anticoncepción que crea que sea necesaria para ella y para su pareja, y que tiene que ver con la planificación familiar de una manera responsable. Justamente es lo importante porque tenemos que apuntar a la responsabilidad de tener hijos, como también de la posibilidad de ya no tener más hijos o tener un control de esa natalidad. En este sentido, siempre tengo la opinión de que no tiene que ser inducida y ni tiene que ser forzada. A veces los planes de este tipo tienen un contexto distorsivo o un contexto de tipo de impulsivo, porque a los pacientes a veces, en cambio de dar, te ofrecen otra cosa o puedes hacer otra cosa. Por ejemplo, un control de una cosa, pero si te haces o no el Papá Nicolau, te damos o no el anticonceptivo. Y en realidad, para ser honesto, desde el consultorio lo que tenemos que hacer es informar, educar y con eso después entregar
en forma responsable para que el paciente también en forma responsable reciba la medicación que sea necesaria. Para mí es importante porque muchas veces se induce o a veces se entrega el medicamento sin tener una información clara de lo que tiene que hacer o qué corresponde. Se le dan todas las opciones al paciente y que decide responsablemente. Exactamente, y eso es lo más importante, porque lo que vos has dicho es lo más importante. Si uno elige, es libre. Y en la elección está también la información. Si el paciente no sabe elegir es porque necesariamente no sabe qué elegir. Y de eso se trata este espacio también, ¿no? Llegar con información a toda nuestra provincia. Y hay muchas dudas en relación a los métodos anticonceptivos y si te parece, Jorge, vamos a compartir un pequeño informe que hemos elaborado para este segmento. Perfecto. La maduración que ocurre en la adolescencia deja a tu cuerpo preparado para reproducirse. Sin embargo, como ya vimos, las personas no tenemos relaciones sexuales solo para tener hijos, sino también por el placer que nos generan. Pero para poder disfrutar, es importante cuidarse y cuidar a la persona con la que estamos. Cuando hablamos de cuidado, nos referimos a evitar embarazos no deseados y a prevenir infecciones de transmisión sexual, conocidas como ITS. Y eso es responsabilidad de la pareja, de las dos personas involucradas en ese encuentro sexual. Para cuidarnos necesitamos, entre otras cosas, contar con información clara y de buenas fuentes, fuentes científicas. Vos, como todas las personas, tenés derecho a contar con esa información y a disponer gratis de los métodos anticonceptivos que elijas. ¿Cuándo hay que comenzar a utilizar un método anticonceptivo? Lo ideal es que desde el primer coito vaginal, vos y tu pareja sepan cómo cuidarse y lo hagan. Muchas veces, por la ansiedad y los nervios de la primera vez, se corren riesgos que pueden resultar en embarazos no deseados, infecciones o malos ratos. Para la primera vez, lo más aconsejable es usar preservativo. Es fácil de conseguir y usar y es adecuado para la mayoría de las personas. Muchos otros métodos deben ser recetados por el ginecólogo o implican decisiones más a mediano o largo plazo. Es importante que puedas hablar y pensar junto con la persona con la que vas a tener relaciones sexuales sobre cómo cuidarse y a quién consultar, además de lo que sienten y desean. Incluso pueden acercarse ambos a realizar la consulta. En hospitales y en centros de salud existen consejerías en salud sexual y reproductiva. Si toman decisiones compartidas, van a disfrutar más. Jorge, ¿cuáles son las principales dudas a la hora de elegir un método anticonceptivo? Bien, como alguna vez hablamos, la mujer tiene varias etapas. Y entonces en el inicio de las relaciones sexuales, y coincido mucho con lo que dice el video, ya desde la primera relación sexual vos tenés que protegerte. Si vamos a un extremo, cualquier relación no voluntaria puede generar una duda de un embarazo. Por lo tanto, ¿por qué no una relación voluntaria no serlo? Entonces, coincido que una de las principales medidas es la protección con un profiláctico en tercera primera relación. Acá es un poco lo que hablamos por teléfono otra vez cuando hablábamos del tema de esta entrevista, de esta charla. Tenemos edades. En un adolescente es muy diferente que en una pareja que está establecida, es muy diferente en una persona que está libre, que no tiene compromisos, tiene relaciones con una o más parejas, y es diferente en una persona, sobre todo en una mujer, que está en la edad perimenopáusica, donde puede tener un cierto riesgo, pero no necesariamente es tan evidente como al comienzo. Claro. Los métodos anticonceptivos, uno los divide en hormonales, mecánicos y naturales. Los métodos naturales juegan con el hecho de que una persona no es todo el tiempo fértil. En el caso de la mujer, tiene un periodo que es la mitad del ciclo cuando está ovulando, que es fértil, pero otros periodos, que son quizás los 10 días que rodean a esa fecha, antes y después, que no es fértil. Es cuidarse mirando el almanaque. Exactamente. Con los riesgos que implica. Exactamente. Yo tengo algunos ejemplos. Primero, ¿cuándo es el día más fértil? En teoría, contando el primer día, el día 14 de ese ciclo. El día que comienza es el día 14. Entonces, 2 días antes, 2 días después de eso, es evidente que puede ser muy fértil. Yo siempre digo que si uno piensa de manera, y con los ciclos que son a veces irregulares, o tienen cierta irregularidad, es como pensar que si llovió en mayo, va a llover en junio. Y eso no necesariamente va a pasar. Por lo tanto, la ovulación de ese mes no necesariamente se tiene que repetir de la misma manera el mes siguiente. Por lo tanto, es un altísimo riesgo. Tiene una frecuencia
de posibilidades de embarazo casi a veces del 20%, 30%. Después pasamos a los métodos tradicionales, que pueden ser los anticonceptivos hormonales. En este caso, y quiero recalcar, como hablamos en la primera parte, se trata de un medicamento, no es simplemente un anticonceptivo. Y que tiene que estar recetado, con un control y tomarlo responsablemente también, ¿no? Exactamente. No es que lo tomo hoy, mañana me olvido y después si me acuerdo sigo. Totalmente de acuerdo. Y en ese caso es un poco lo que dice el video. Tiene que estar recetado por un ginecólogo o por un médico que tenga conocimiento del tema. ¿Por qué? Porque al indicar un medicamento puede alterar algunas cosas de tu fisiología, podés tener algún antecedente que puede alterarte y vos tenés que conocer si es conveniente o no tomar ese anticonceptivo. Los anticonceptivos, yo acá te traje algunos ejemplos, son dos básicamente característicos. Los que vienen de 21 días, que son todos iguales, vos podrías saltear cualquiera, porque son en general todos la misma cantidad, pero tenés un orden que hace al orden de saber en qué momento del ciclo estás. Y comenzás el primer día de tu ciclo. Tenés una semana de descanso y volvés otra vez a tomar la misma caja. Después, hace unos años atrás, alguien se ocurrió una idea fabulosa, porque en general la mujer, una de las dudas es ¿cuándo comienza a tomar? Si al séptimo día o el séptimo que terminé o cuándo es. Entonces, ¿qué hizo? Tomo todos los colores y se acomoda todo. Agregó una cantidad de colores que implica el descanso. Estas pastillas, este comprimido, son placebo, no tienen una medicación. Entonces lo que hace es llegar al final y vos sabés que tenés que comprar la otra caja o ir a la otra caja porque tenés que comenzar tu ciclo. Y los verdaderos son los primeros, que son 21. Sobre esto se juega algunos medicamentos que agregan o sacan medicamentos que sirven o tienen algún tipo de indicación. Y después están los métodos mecánicos, a grandes rasgos. En esos tenemos dos, el del varón en general, y en ese sentido haría un agregado lo que dijo el video, porque dijo en tu primera relación vaginal, y también podría estar tu primera relación anal, cuando estamos hablando de relaciones homosexuales. Entonces el profiláctico también sería un método anticonceptivo, pero no en este caso como anticonceptivo, sino profiláctico ante la infección. Bien. Eso es muy importante, porque ahora vamos a hablar una de las dudas que tenemos, que es qué usar en distintas etapas. El otro método que por ahí genera fantasías, y lo dejo planteado, es el DIU. En el caso del DIU, es un cuerpo extraño, pero cumple la función de ir dentro de la cavidad uterina y ocupar un espacio donde hace de barrera. Al hacer de barrera, es un método de barrera y es un método mecánico. Las características de la colocación del DIU, que son fáciles, se puede hacer en consultorio, tiene que ser, en general, una persona que ya haya tenido hijos o ya ha tenido un embarazo. ¿Para qué? Para que uno entienda que va a ser más aceptado esa cavidad que ya ocupó antes un bebé o tuvo la posibilidad de un embarazo que una persona que no ha tenido embarazo. Si bien hay DIUs de tamaños diferentes para mujeres sin embarazos, sin antecedentes obstétricos, es importante en general, es más un pensamiento personal, usarlo en personas con estas características. Vamos un poco a las indicaciones. Mucho se habló en el último tiempo, Jorge, haciendo un pequeño paréntesis también del método anticonceptivo que es subcutáneo. Sí. Bueno, en los métodos hormonales tenemos otros dos métodos que no son tan populares en caso del ambiente público, y últimamente se ve muchos más, quizás también por su valor económico, son muy caros los anticonceptivos orales en general, son las inyecciones mensuales. Las inyecciones mensuales no es una cosa de ahora, es una cosa que hace tiempo ya está, y son métodos de depósito. Todos los métodos anticonceptivos hormonales tienen básicamente hormonas, y tienen combinaciones de hormonas o tienen alguna hormona única que hace de anticonceptivo. El otro también que hay, que se puso de moda por el chip sexual o por el tema de mejorar o no la libido, que es el tema de los implantes. Hace muchos años atrás, los franceses desarrollaron unos implantes hormonales que duraban entre 3 a 6 años, 5 años, que en realidad es lo mismo, se coloca debajo de la piel un implante hormonal que va liberando lentamente la hormona y es como la inyección, en vez de un mes, lo tenés en 5 años. Todos estos métodos tienen
indicaciones y contraindicaciones. No vamos a entrar en detalle en eso, pero eso es importante, la consulta y que el médico vea en cuanto a la característica de la paciente ¿Cuál es la prescripción adecuada? cuál es la más adecuada. Vamos un poquito a algunos ejemplos. Por ejemplo, adolescentes. Los adolescentes tenemos dos grandes etapas. En la mujer, si no ha cumplido ese desarrollo final de su cuerpo, después de la primera menstruación, que sería la menarca, donde tiene la primera posibilidad ya de quedarse embarazada cuando ya tiene su primera menstruación, yo aconsejaría el uso de métodos mecánicos. ¿Por qué? Porque vos querés desarrollar a esa mujer en plenitud y que ningún tratamiento hormonal, porque es un tratamiento hormonal, la invada o altere ese crecimiento. Después de 2 o 3 años que ya se desarrolló, podríamos utilizar un anticonceptivo de baja dosis que no altere las características hormonales, y en adolescencia o en las parejas que no tienen parejas estables, yo utilizaría el doble touch, que es un método que muchas veces, y se utiliza mucho en Europa y que últimamente se aconseja mucho a través de los planes nacionales, que es el uso del anticonceptivo más el uso del profiláctico. Con eso evitamos 2 cosas. Y hacemos una cosa más que quizás a vos también te guste el tema. Es, primero, el embarazo, que si bien tiene una falla el anticonceptivo, pero estás apuntando a eso. Claro. Segundo, haces corresponsable a la pareja, porque acá estamos pensando siempre a la mujer, claro, pero el varón tiene que participar. Como dice el video, ambos tienen que ser responsables. Es de a 2. Por lo tanto, no es que yo tomo, no, nosotros tomamos, ese es digamos, el verbo que habría que utilizar. Y el varón entonces también utiliza un profiláctico porque sabe que tiene que ser responsable. Y con eso evitamos las infecciones. Claro, enfermedades. Yo siempre les cuento a las pacientes que hay un viejo cuento, y no lo voy a contar porque no es el horario, que es el famoso cuento de Jaimito y la tortuga, que en un momento fuera del aire te lo cuento. Bueno. Pero es el tema de la cadena. Si Juan sale con Paula y Paula sale con, y vamos haciendo la cadena, cada uno al final de esa relación somos la cadena de lo que venimos arrastrando atrás. Por lo tanto, el uso del profiláctico en toda esa cadena, evitamos que el último de la cadena sea el que pueda ser transmitido y cualquiera de la cadena. Claro. Entonces, ese sería un paso. Después, quizás con una pareja estable, empezás a evaluar las necesidades. Por ejemplo, si vos tenés una relación esporádica, no sé si tiene sentido, yo creo que no, que uno tenga que tomar un comprimido regularmente todo el tiempo, en ese tengo siempre un ejemplo, y para tener una relación eventualmente en el mes. Yo siempre digo a las pacientes, suponete que a vos y a mí nos pagan muchísimo dinero por mantener ciertos frascos al mismo color. Tenés que ir todos los días y vas a poner la tintura al mismo color para que eso no se destiñe o no sobrecargues el color. Esa es la hormona y ese es el anticonceptivo. Si un día te equivocás, no lo tomás bien, vas y compensás al otro día, tu color del vaso va cambiando y la característica hormonal de tu cuerpo también. Y eso hace que las pacientes por ahí te consultan porque o no les vino, o les vino mal, o tuvo una relación y posiblemente se quedó embarazada, o tuvo una pérdida de sangre en algún momento. Quizás cuando ya tenés hijos, ya la pareja es estable, podés tener la posibilidad de un método mecánico como el DIU, por lo que hablábamos antes. Pero en general es con lo que dijimos al principio. Vos te sentás con el paciente, con la pareja. Y le brindás las opciones. Y evaluás eso. Y haciendo hincapié en qué momento o explicándole cuáles son los distintos estadios, ¿no?, por los cuales la pareja va pasando. ¿En qué momento de esa línea de tu vida es eso? Yo tenía un viejo profesor que nos decía, vos nunca recetes algo que la otra persona no quiera. Porque si esa persona se mete a la cama pensando que el anticonceptivo le va a hacer mal o que el DIU, porque no lo ve, no sabe si actúa, acordate que nosotros somos muy mágicos, tenemos que ver para creer. Si yo tomo la pastilla, sé que algo estoy haciendo. Si me coloqué el profiláctico, sé que algo tengo puesto. Pero si tengo un DIU por ahí, ¿qué es? ¿Un cuerpo extraño? ¿Dónde está? ¿Se me corrió? ¿No lo tengo? Claro, todo ese tipo de cosas. Claro, entonces te metes a la cama, tenés una relación y decís, no estaré embarazado, no me voy a embarazar, entonces no me caeré mal. Entonces todo ese tema es muy importante que la paciente, que la pareja esté segura de lo que está haciendo. Y nunca mejor dicho, la consulta con el especialista. Jorge, hacemos una pequeña pausa y seguimos con este tema en el próximo bloque. Muy bien.
Bueno, un programa que se nos ha pasado volando, ya casi son las 7 de la tarde, pero como para finalizar, Jorge, ¿alguna reflexión final para toda la gente que nos está viendo? Perfecto. En general yo te diría lo que hablamos al principio, que la anticoncepción debe ser responsable y debe ser elegida, que el uso de los anticonceptivos orales es un medicamento y tiene que ver con la armonía, tomando en cuenta al que me precedió, de tu cuerpo y la armonía de lo que vos quieras elegir. Que existen muchas patologías desde la alimentación que pueden alterar las características del anticonceptivo y eso va en la elección y vamos con lo que dijo Alejandra con respecto a los alimentos. Y que no hay que guiarse como una automedicación. Me cayó bien a mí me va a tener que ir bien. El médico, en esa armonía, en conjunto con la pareja, tiene que seguir, según la etapa de tu vida, qué es lo que vos necesitas o qué no necesitas. Jorge, muchas gracias. Nada más. Jorge Ojeda con nosotros en esta edición de Bien Vivir. Ya prácticamente en el cierre del programa, lo fueron viendo seguramente en los zócalos durante la edición del día de hoy, pero queremos saber sus comentarios, queremos escuchar también sus sugerencias, queremos saber desde qué sector de la provincia nos miran. Nos pueden contactar a través del Facebook del programa, que es Bien Vivir TV. Allí se van a encontrar con los resúmenes de cada programa, las fotografías y también pueden volver a ver los programas que ya se han emitido. Facebook entonces Bien Vivir TV y también se pueden comunicar con nosotros a través del mail del programa que es bienvivirtv@gmail.com. Allí lo estamos viendo en la pantalla. En el próximo programa muchísimos, pero muchísimos temas más. El avance es más o menos así. En el próximo programa vamos a conocer todos los detalles de la diabetes y cómo controlarla. ¿Son diabéticos? ¿Conocen a alguien que lo padezca? Estar atentos. Celiaquía, esta intolerancia al gluten, que no es una enfermedad, que simplemente implica un cambio de hábitos a la hora de alimentarse. Nos visitará también Tristán García, quien es subsecretario de Gestión Institucional del Ministerio de Salud de nuestra provincia, y también vamos a conocer de qué se trata la técnica del RPG, un programa completísimo el que nos espera el próximo jueves. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado, agradecimientos especiales a Shopping La Capital porque nos trae los distintos livings para disfrutar en cada edición y por supuesto al equipo de Loma María en la ciudad de Trelew y también al equipo de Bianchi Bones, esta joyería de tercera generación que se ha sumado a las tardes de Bien Vivir. Muchas gracias por habernos acompañado y será hasta el próximo jueves.